Podcast. Hola compañeros y amigos, los saluda una vez más Oliver Bardales para presentar otra edición de Apra la Boca. El Partido Aprista Peruano en este momento está enfocado en sus elecciones internas que son ya este 30 de noviembre. Hoy como invitado tenemos a un precandidato a la Cámara de Diputados. Es un precandidato joven, combativo, al que personalmente he visto en muchas marchas, plantones, también festividades apristas. Él es dedicado al turismo, bachiller en turismo y hotelería de la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Quiero saludar y darle la bienvenida al compañero Juan Manuel Cabrera Pereira. Juan Manuel, bienvenido a Apra la Boca. Bienvenido y te agradezco Gracias. Inmensamente y qué bueno que se aperturen estos espacios para que más compañeros conozcan quienes estamos buscando representarlos en el Parlamento Nacional, ¿no? Gracias, Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué estás tomando? ¿Qué trago es ese, por favor? ¿Qué ha pasado? Bueno, es como un tipo de suero, estos electrolitos. Has estado un poquito mal de salud. Un poco mal de salud, un poco descuidando también la salud, porque comprenderás que estas campañas, nuestras giras en las provincias y todo, nos han pasado también un poco la mano. Claro. Porque ser político para muchos piensan pues de que todo es placeres en la vida. No saben que detrás de eso hay una gran labor, una dedicación, un sacrificio, los que realmente hemos entendido el por qué debemos hacer política. Y es una entrega permanente. Entonces, hay veces en nuestros viajes, pues no siempre comemos en nuestro horario pertinente, ¿no? O, sí. o nos escapamos ahí del desayuno o del almuerzo. Así es que me pasó una pequeña factura hace unos meses, pero yo estoy ya completamente recuperado. Ya te veo bastante bien. Y como siempre al servicio del partido, ¿no? Juan Manuel, cusqueño de nacimiento. Así es, yo vengo de familia cusqueña y arequipeña por parte de mi madre, por parte de mi padre, familia limeña y puneña. Ambos abuelos míos han sido compañeros, mi padre también lo fue. ¿Desde cuándo eres aprista tú? Yo me inicié en el partido del año 96, en la ciudad de Arequipa, donde di mis primeros pasos en el local que teníamos en la calle Rivero y en San Lázaro, que eran dos locales del centro histórico. Y bueno, posteriormente ya en el año 98, estando en secundaria, me acerco a Alfonso Ugarte. Empiezo a conocer a varios compañeros que en ese momento eran dirigentes del Comité Departamental de la Juventud Aprista Peruana. No era una época tan buena para el partido. No, era justo en los últimos años de la dictadura y también un poco la parte más recalcitrante de la dictadura de Fujimori, porque se sentían acorralados y bueno, pues los ataques, los embates contra los adversarios eran cada vez más fuertes. Entonces, por aquella época hubo valientes compañeros que supieron enfrentar esta dictadura y claro está, en menor cantidad hubimos un grupo de compañeros jóvenes, miembros de la JAP y de la Secretaría de Juventudes, que también estuvimos en las calles. Yo tuve el honor de poder acompañar a esa JAP que estaba en ese momento liderada por el compañero Lucho Salas, que era el secretario general del Comité Departamental de Juventudes, ¿no? Y había una serie de compañeros que ahora pues ya todos somos mayores, algunos han tomado diversos rumbos profesionales, pero que todos llevan en su corazón la mística y la doctrina aprista, ¿no? ¿En qué anda Juan Manuel Cabrera? ¿A qué te estás dedicando actualmente? Bueno, en estos tiempos dedicado de lleno a la vía política. Pero estás trabajando porque tú sabes que hay gente que de repente no trabaja y que nos quiere gobernar. ¿En qué te estás moviendo, Juan Manuel? Yo aprendí lo que es trabajar desde muy joven, porque yo fui padre muy joven. Tengo un hijo de 23 años, fui papá a los 18
Entonces aprendí desde muy chico a lo que era la responsabilidad de trabajar y de sostener un hogar. ¿Te mueves en el sector turismo actualmente? Estoy en el sector turismo. Soy director ejecutivo de una organización que se llama OLATUR, la Organización Latinoamericana del Turismo. Esta es una organización dedicada a lo que es promoción y desarrollo del turismo. Trabajamos con organismos gubernamentales y con gobiernos regionales y locales en la promoción del turismo de sus localidades, en ferias internacionales, en certámenes de belleza, en congresos y eventos. Y aparte creo que también te mueves en temas inmobiliarios, o sea, agarras varias cosas. Sí. Tuve una experiencia de poder hacer un curso de especialización como agente inmobiliario y trabajo en mis tiempos libres, por así decirlo, como un hobby, cuando también hay la necesidad de poder generar mayor economía, claro, porque el Perú está lleno de emprendedores. Todos conocemos de que puede que exista una estabilidad laboral, pero ese es en un sector específico de la población. Claro. Pero hay quienes somos emprendedores, hay gente que trabaja del día a día. Entonces, a ellos también queremos representar en el Parlamento Nacional. Muy bien, Juan Manuel. Juan Manuel, en este momento hay 15 planchas presidenciales. ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que es bueno eso? ¿Crees que es malo? ¿Crees que nos resta? Es importante porque el APRA está demostrando tener un proceso democrático de elección. Uno respeta la decisión de cada compañero de poder postular, sabiendo de que muchos de estos miembros de las 15 planchas tienen altas cualidades profesionales, son cuadros políticos y cuadros técnicos, ¿no? Y porque también al haber esta variedad, esta baraja en la que los apristas van a poder elegir, también le ha dado una dinámica al partido de reactivación. Se está moviendo. Tal vez si tuviéramos solamente 2 planchas, sería más difícil. Estaría, como se dice, de un lado y de otro, y tal vez a los demás no les gusta y prefieren quedarse en su casa los compañeros y no apoyarlos. Sin embargo, estas 15 opciones nos permiten de que muchos compañeros, los que piensan como nosotros y los que tal vez no coinciden, participen del proceso electoral interno. Y es por eso que yo, por ejemplo, vengo diciendo que, a diferencia de algunos compañeros que dicen superemos el 10% de la valla, que son 4.500 compañeros los que tendrían que ir a votar, yo digo, no señores, hay que hacer posible que el 90-100% del APRA vaya a votar para dar legitimidad a este proceso, para que vayamos todos juntos en unidad a defender la postulación del APRA del compañero que gane. Ese tiene que ser el compromiso de todo militante, pero en especial de todos los que estamos participando en el proceso electoral como candidatos. Excelente visión, Juan Manuel. En cuanto a senadores y diputados, a los precandidatos, ¿ves precandidatos interesantes? ¿Tú te sientes de repente el mejor? ¿Miras a todos desde arriba? Mira, de repente me puedes dar algunos nombres interesantes. Todos nuestros compañeros que están postulando al Senado están demostrando tener una gran preparación. Pero considero importante en este proceso electoral que el aprismo pueda reconocer, sobre todo a aquellos compañeros que han tenido una participación permanente, sin tregua, dentro de la fila del partido. Y yo por eso estoy invitando a que no solo voten por la lista número 3, la plancha. Que es la plancha del compañero Jorge del Castillo, Mauricio Müller y Belén García. Mi gran compañero, es mi maestro y un amigo personal, y que conozco el gran sentido humano que él tiene, pero también recomiendo a nuestros compañeros puedan votar por el número 6 al Senado, que es Jorge del Castillo. ¿Quién mejor que él para volvernos a representar también en el Parlamento? Y bueno, hay otras opciones a las que yo creo nuestros compañeros deben evaluar, porque el voto aprista tiene que ser un voto consciente, un voto reflexivo, porque necesitamos tener a los mejores compañeros en la representación nacional. En caso de llegar al Congreso, a la Cámara de Diputados, ¿qué propone Juan Manuel? ¿Cómo te moverías? No sé, tú estás en el sector turismo.
algo al respecto? No sé, de repente con lo que ha pasado en Machu Picchu hace poco, ¿nos puedes decir algo? ¿Te vas a enfocar por ese tema? ¿Qué propone Juan Manuel? Bueno, lo vengo sosteniendo desde el año 2017, en que Martín Vizcarra se atrevió a cerrar el Congreso de la República. Impidió con ese gesto, con esa acción, que muchos proyectos de ley que ya estaban estudiados, que habían sido trabajados en comisiones, que se había coordinado con diversos sectores de la población, llegaran a poder estar en el debate en el Pleno del Congreso y ser aprobados. Entonces, la célula parlamentaria aprista, que en ese entonces fue presidida también por Jorge Castillo, tiene en el tintero una serie de proyectos que debemos nosotros volver a poner en vitrina. Por ejemplo, el tema del seguro del taxista, mototaxista, ¿no? Esta ley va a permitir que exista seguro social y que exista jubilación para los transportistas, que tengan sus familias derecho a la seguridad social. Estamos hablando de una población inmensa que puede pasar pues 1,5 millones de personas, 2 millones de personas que se verían directamente beneficiados con este proyecto de ley. Otros proyectos de ley, por ejemplo, por mencionarte uno, el tema de colocar en la currícula escolar la enseñanza en todos los niveles sobre lo que es la prevención del consumo de drogas. ¿Me entiendes? Esa es una ley fundamental, porque la población habla sobre seguridad ciudadana, sobre criminalidad, pero no nos preocupamos en la formación de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Y nosotros comenzamos formándolos desde niños, haciéndoles saber las consecuencias del consumo del alcohol, de las drogas y una serie de cosas. Ellos van a tener conciencia y van a poder, como se dice, diferenciar entre lo bueno y lo malo. Porque las drogas son una puerta de entrada para muchos males. El aprismo toda la vida ha luchado contra eso, que Haya de la Torre, incluso en el año 78, como lo mencionó en alguna oportunidad Carlos Roca, sacó incluso un folleto en el que enseñaba a los jóvenes, enseñaba a los niños respecto a por qué no consumir drogas, por qué dedicarse al deporte, por qué dedicarse a la lectura. Entonces, son estos tipos de proyectos no un candidato, no un diputado deben asumirlo. Esto debe ser un consenso de todos los que pertenezcan a la nueva célula parlamentaria aprista. Claro. Y en lo personal, yo estoy teniendo una ley, un proyecto de ley de mi autoría, que es un proyecto de ley que va a poner un límite máximo de permanencia de los estudiantes universitarios de las universidades públicas. Hace poco hemos visto que la rectora de la San Marcos denunció el hecho de que existen los eternos estudiantes que viven en las ciudades universitarias. Que eso lo vemos desde hace 40 años, de repente más, 40, que al final terminan siendo activistas. 40 años y que lo único que hacen, porque no van a estudiar, no es activismo, van a hacer negocio dentro de la activismo. Van a quemar cerebros de jóvenes, van a ideologizar con ideologías retrógradas, extremistas. Entonces, estas universidades son tomadas. Entonces, lo que estamos necesitando es una ley que regule esto. ¿Por qué? Porque va a permitir que, así como en el segundo gobierno aprista hemos luchado para que haya una meritocracia en el sector educación con los profesores cuando se hizo la ley de la carrera pública magisterial, también esta ley permita y obligue a que los estudiantes universitarios en el sector estatal tengan meritocracia, estudien, pongamos la carrera dure 5 o 6 años y máximo se le permita tener 3 años más de permanencia. De gracia, digamos. Y si no cumple con eso, lamentablemente, señor, tiene que irse. Tiene que retirarse. ¿Por qué? Porque estas habitaciones que están en las ciudades universitarias, el comedor y todos los beneficios que da el estar en una universidad estatal, tienen que ser pues justamente para gente que lo necesita. ¿Cuántos jóvenes provincianos no pueden acceder a estos beneficios? Porque existe un grupete de viejos, vamos a llamarlo así, que tienen 15 años en la universidad
que no estudian y que están pues dedicados a hacer negocio y a ideologizar a jóvenes. Claro. Siguiendo con el tema de la educación, estábamos hablando de la educación universitaria. Un poco antes, la educación escolar. Ideología de género. Personalmente creo que existe y creo que se quiso meter con fuerza en el gobierno de PPK. ¿Piensas que estoy equivocado, que veo fantasmas? ¿Crees que hay ideología de género y que la quieren meter en los colegios? Claro que sí. Había una tentativa permanente en estos últimos años de querer hacerlo. Estás en contra de ello, imagino. Claro que sí, claro que sí. Una cuestión es respetar las libertades. Claro. El APRA es un partido de hombres libres. Claro. De hombres libres y de buenas costumbres, de libres pensadores, ¿no? Entonces, eso no quiere decir de que exista un gobierno y autoridades que sean promotoras de este tipo de hechos. El tema de la formación, en este caso, se la debemos dar a los padres, que son los que deben orientar a sus hijos. Les corresponde. Los profesores están para enseñar materias, ¿no? Y indudablemente yo creo que teniendo una autoridad política aprista, se va a poner las reglas de juego claro, como siempre lo hemos hecho. Nosotros no hemos permitido ese tipo de injerencias ni de agendas exteriores que quieran imponerse, ¿no? a la realidad peruana. Excelente. Juan Manuel, otro punto, creo que un punto crítico actual es la seguridad ciudadana. ¿Se puede hacer algo desde el Congreso, Juan Manuel? Claro que sí. Mira, yo creo que lo que se tiene que hacer es primero tener plena conciencia de todas las leyes que están justamente en el área del sector de seguridad, en el tipo de sanciones que se va a dar a quienes infringen la ley, ¿no? Quienes cometen faltas y quienes cometen delitos, ¿no? ¿Crees quisieras que haya un endurecimiento de penas? Indudablemente que sí, y sobre todo cuando hay algo reiterativo, cuando son reincidentes. No puede ser posible pues que salen de la cárcel y a la semana están nuevamente haciendo actos delictuosos y no existe una autoridad que les pare el macho, ¿no? Entonces, primero, que tiene que haber una autoridad política que ponga mano dura, que tenga los pantalones bien puestos. Dos, es darle a la Policía Nacional del Perú el lugar que le corresponde, fortalecer a los miembros de la Policía Nacional. No puede ser posible que un delincuente tenga más derechos que un policía. Que un policía no pueda utilizar su arma de reglamento o en su defensa o en defensa de un ciudadano que está siendo atacado. Porque se comprende que el policía tiene miedo, porque dice, disparo o no disparo, si disparo lo mato, me hacen juicio y eso es así. Y no salgo nunca de eso. Eso es así. Entonces, y encima un Estado que no vela, incluso cuando vas a un juicio, en siquiera poner un abogado al servicio de ese policía, ¿no? Porque este policía tiene que asumir con su sueldito el pago del abogado muchas veces, porque pone un abogado de oficio y ese abogado de oficio no hace nada y ese policía termina o de baja o termina en la cárcel. Entonces, eso, por ejemplo, fue una de las labores que también hizo Jorge. Mira, mucho de lo que estamos hablando se dio. Nuestro compañero Jorge del Castillo luchó mucho por esas cosas y por eso siendo consecuentes, porque él fue presidente de la Comisión de Seguridad Nacional y Orden Interno. Creo que es la persona más indicada para poder dar lucha a la criminalidad, a la inseguridad ciudadana. Y por otra parte, yo también quiero hablar de este tema. Tenemos que dar leyes que le devuelvan al padre de familia la autoridad sobre sus hijos. Tenemos que generar leyes que le den autoridad al docente para poner orden en los colegios, en sus alumnos. No puede ser posible que hoy en día, si un padre o una madre corrige a un hijo, el hijo puede irse a una institución, denunciarlo y el padre termine pues en un juicio. Ni que un profesor llame la atención a un niño y luego termine siendo
acusado pues por tocamientos indebidos o una serie de cosas. Entonces, lo que necesitamos es también poner mano dura en casa, claro, desde la etapa formativa. Yo lo digo, no pido que volvamos a la época del coscorrón, de la palmeta o de la tablita con chapitas, ¿no? Pero sí necesitamos darle autoridad a quienes están a cargo de la formación personal y académica de nuestros hijos. Si logramos eso, vamos a generar, valga la redundancia, una generación de hombres buenos, hombres de bien, que van a poder trabajar por una sociedad más justa, más libre y más culta. Qué bueno, qué buena visión, Juan Manuel. Coincidimos bastante ahí. Detrás de cámaras, antes de empezar la entrevista, me comentaste algo que me pareció bastante interesante en cuanto a turismo y el Mincetur. Sí. Me decías que querías separarlo, que querías juntarlo con otro ministerio. Sí, justamente ahora que se han venido dando trabajos en las comisiones de plan de gobierno de los diversos equipos que se han formado, yo estoy integrando una de esas comisiones junto con el decano del Colegio de Licenciados en Turismo y otras autoridades del sector turismo, a las que he invitado a participar, pese a que son independientes. Pero necesitamos del conocimiento de todos, porque el gobierno aprista tiene que ser un gobierno amplio para todos los peruanos. Entonces, en ello estoy proponiendo de que exista una reestructuración del Mincetur, en la que vamos a hablar así. El Mincetur, comercio exterior está por un lado y turismo por el otro. Yo no logro entender mucho qué vínculo tiene comercio exterior con turismo. Sin embargo, creo que hay mayor afinidad en el tema turismo y cultura. Cultura, claro. Y que son hoy entes rectores que viven permanentemente peleados. Hemos visto lo de Machu Picchu, hemos visto lo de la montaña de los 7 colores, y hemos visto lo de Cuelac y otra serie de... Fusionar turismo con cultura. Con cultura. Y comercio exterior. Y comercio exterior debería ir para mí a la Cancillería, donde tenemos agregados comerciales. Relaciones exteriores, donde claro. hay relaciones exteriores y diplomáticas. Entonces, creo que vendría bien. Sí, y sí. Ahora que se habla mucho de reducir los ministerios, creo que esta sería una propuesta... Sí, bastante interesante, Juan Manuel, por eso te la toco. A ver, otro tema. Hace poco fueron retirados más de 10.000 militantes del partido a solicitud de gente del propio partido. ¿Qué reflexión te ha dejado esto? ¿Crees que tenemos enemigos internos en el partido aprista? Yo creo que nuestro partido ha sido infiltrado. Lo digo así claramente. No ha sido infiltrado ahora. Ha sido infiltrado ya hace más de 10 años. Y a consecuencia de esto, nuestro partido ha pasado por un proceso de desactivación en su momento de bases, de desorganización, y que concluyó el 2021 sacándonos de carrera. Yo acompañé la lista de Nidia Vilches. Fui el cuarto candidato más votado a nivel nacional el 2021 y estaba ocupando los primeros lugares en la lista al Congreso, porque todavía en ese momento era Congreso, no habían 2 cámaras, ¿no? Y perdimos una gran oportunidad de tener la primera presidenta mujer, porque en un debate tú pones a Nidia con Keiko o con Verónica Mendoza en ese momento, imagínate tú pues quién iba a llevar la delantera. Una persona con amplia visión como Nidia, una mujer provinciana, luchadora, de amplia formación aprista, ¿no? Y sobre todo con temple. Y con experiencia. Con mucha experiencia. Exitosa. Exitosa en el Ejecutivo. Exacto. Claro. ¿No? Entonces, posterior a ello, perdimos la inscripción del partido y suceso tras suceso, hasta el día de hoy, responsables, hemos visto que las mismas personas, ¿no? Que me disculpen, pero yo sí me atrevo a decir los nombres,
José Pimentel, Enrique Valderrama y compañía. Que Enrique Valderrama candidatea para... Y detrás está de como ellos, precandidato. Y detrás de ellos hay quienes lo financian, que es ese señor Marco Antonio Arrunategui, y que está también Elías Rodríguez Zabaleta, que es un gran traidor del aprismo, que en el momento más difícil de nuestro partido, siendo secretario general del APRA, traicionó al APRA y se fue a crear su movimiento político financiado, ya sabemos por qué. Entonces eso no se debe perdonar, el aprismo debe recordar y debe sancionar con un voto de rechazo a todas estas personas que le han hecho gran daño al partido. Sin embargo, las circunstancias hoy nos favorecen y estoy seguro de que el partido, habiendo ya inscrito formalmente ante el jurado y habiendo tenido la gran manifestación multitudinaria de Hacho, en la que el APRA demostró en su centenario que unidos todo lo podemos y que realmente no le hemos fallado ahí en la torre. Trabajaste bastante para esa festividad. Bueno, trabajamos varios, ¿no? Pero valgan verdades. Sí. Ahí estuviste tú. Le metí mucho punche a esto, pero el triunfo es de todos. Es de todos, claro que sí. El triunfo es de todos. Yo reconozco la gran capacidad. Las bases, la gente que viajó. Claro que sí. Espectacular. Todos pusieron su cuota y eso nos ha permitido hoy nuevamente estar en la retina de millones de peruanos que están a la expectativa de lo que va a ser el APRA. Y es por eso que, repito, necesitamos voto reflexivo, un voto consciente para que nuestros representantes sean los mejores. Juan Manuel, ¿qué mensaje le das al militante para que vote por ti? Convéncelo. Tienes acá la tribuna de APRA La Boca para decirle, militante, vota por mí. ¿Qué le dice Juan Manuel Cabrera al militante aprista? Compañero, tú me conoces, son 27 años de labor permanente, consecuente y leal con mi partido. Hemos estado con ustedes en las calles, hemos trabajado de la mano en la defensa de nuestra democracia, recuperando el partido, devolviéndole al aprismo su dinamismo y sobre todo, ante los ojos de la población, volviendo a ser una opción clara de gobierno. Este 10 de noviembre necesitamos que todos los apristas, los más de 60.000 compañeros, vayan a las urnas, que demostremos una gran lección de civismo para el Perú. El APRA es el único partido democrático que ha convocado a elecciones un aprista, un voto. Respetemos la memoria de Aya de la Torre, reafirmemos nuestro juramento de lealtad al partido y al jefe, honremos con nuestro voto. ¿Con qué número vas, Juan Manuel? Yo voy con el 32. Año de la revolución de 32. Trujillo, claro. Vamos a hacer posible que todos nuestros compañeros marquen el 32 y sobre todo que vayan el 30 de noviembre a votar con ilusión, que es mi lema de campaña: vota con ilusión, vota con lealtad, vota por Aya de la Torre. Gracias, Juan Manuel. Compañeros, ha sido Juan Manuel Cabrera Pereira, precandidato a la Cámara de Diputados. Un gusto, Juan Manuel, gracias por venir a APRA La Boca. Compañeros, Oliver Bardales para APRA La Boca. Nos vemos en otra oportunidad. Gracias. Vive la APRA. Vive la APRA. Gracias, Juan Manuel. Gracias, hermano. APRA La Boca Podcast.